Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos estás viendo. Hola a todos nuestros suscriptores y a todos los que nos siguen. Bienvenidos al programa Un Encuentro con Jesús. Estoy emocionado de estar aquí, ¿no? Y junto a ustedes, los que están detrás de la pantalla y nos siguen firmes todos los lunes y jueves por estos medios. Hoy queríamos transmitir en vivo, pero motivos de la señal de internet no nos permite esto, pero vamos a pasar los links después a las plataformas de YouTube y a nuestra página de Facebook para llegar a tantas personas como sea posible con el mensaje de Jesús. Durante este programa exploraremos juntos cómo podemos tener un encuentro personal con Jesús. Este es nuestro objetivo. Nuestro Jesús, nuestro Salvador, a través de la palabra de Dios, ¿no? A través de reflexiones, de música. Esto va a realmente ser un programa de mucha bendición. Creemos que este es un momento importante para conectarte con Dios y para encontrar respuesta a las preguntas más profundas de nuestra vida. Esperamos que este programa sea inspirador para tu vida y te ayude a profundizar tu relación con Dios. Así que siéntanse libres, ¿no?, de dejar sus comentarios en nuestra página y en el programa, en la descripción. Y no olviden suscribirse y compartir esta transmisión con sus amigos y con sus familiares. Seguro que va a ser de mucha bendición. Vamos ya al programa del día de la fecha. Y para comenzar el programa del día de hoy, hay un tema realmente que estuvimos viendo en estos días, la Semana Santa, ¿sí? Los últimos días de Jesús acá en la tierra. Y lo que me llamó la atención fue la situación en la que pasó Pedro, el apóstol Pedro. Lo que le ocurrió a Pedro en ese día tan fatídico, ¿no?, para su vida. Y según la Biblia nos dice que Pedro, esa noche, una noche fría seguramente, ¿no?, él se descongeló las manos frías junto al cálido fuego. Ese lugar donde estaban en esa noche iban a crucificar y iban a torturarlo a Jesús. Dijo que nunca Pedro se avergonzaría de Jesús. Él dijo: nunca me voy a avergonzar de ti. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso es lo que dijo él, ¿verdad? Pero estuvo a punto de negarlo a una sierva en una primera ocasión. Estaba a punto de pasar por un juicio de fuego y ser declarado culpable 3 veces
y avergonzarse de aquel a quien llamaba su Señor. Y en la historia de Pedro, es una historia realmente que nos llama la atención y que siempre estamos viendo cuando escuchamos algún mensaje, ¿no?, de la palabra en estos capítulos, este versículo. Pedro cometió una serie de errores en esa noche oscura. Primero, durmió mientras Jesús oraba, ¿no? Esto vemos en Lucas capítulo 22, verso 45, dice, finalmente se puso de pie el Señor, ¿no?, y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Se había perdido, ¿no?, su experiencia en Getsemaní, Pedro. Y cuando le sobrevino a la hora de la tentación, en un sentido todavía estaba dormido. Haría falta, ¿no?, en ese momento lo que tenía que pasar, el canto del gallo para despertarlo, podríamos decir. Se suponía que era un seguidor de Jesús, Pedro, un pescador de hombres, pero en este caso lo siguió, dice la palabra, de lejos lo siguió Pedro. Se sentó en medio de los impíos. Vemos el verso 55 que nos dice, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Es como que no hubiera pasado nada, ¿no? Sería por el miedo también, ¿verdad? Se sentó, dice la palabra, en medio de los impíos, sin pensar en su bienestar eterno. No quería sacudir el barco echando ninguna red. ¿Sí? Las escrituras nos dicen, hermanos, que una criada lo miró mientras estaba sentado junto al fuego. Y estaba segura de que lo había visto con Jesús. Pero Pedro dijo rotundamente, mujer, no lo conozco. No lo conozco. 2 acusadores más, luego 2 negaciones más. Todo esto venía en la vida de Pedro en una manera tremenda en esa noche. Las acusaciones salieron de la boca de 3 testigos. La prueba de fuego había terminado. Y se le declaraba a Pedro culpable 3 veces. Esto fue una situación muy grave. Ahora, cuando Pedro volvió en sí, y se salió y lloró amargamente, el verso 62 dice, y Pedro salió del patio llorando amargamente. Claro, lo había negado el Señor. Lo había negado. ¿Verdad? ¿Qué más nos dice? En este capítulo 22, verso 62. Ya había Pedro lamentado su propia pecaminosidad cuando una vez cayó a los pies de Jesús y le dijo, cuando quiso estorbar el camino del Señor, el Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Pero en otra oportunidad también Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo, cuando no creyó en él, ¿no?, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero esta experiencia que tuvo fue diferente. Fue diferente. Ahora, la negación de Pedro, según lo que leemos, según lo que hemos visto en el transcurso de nuestras vidas, al principio parece un misterio, ¿no? Había caminado con Jesús durante 3 años y no tenía vergüenza caminar con él. Lo había seguido a donde quiera, él iba, ¿no? Incluso se había quedado a su lado cuando supo que los judíos buscaban para matarlo. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo podía Pedro tener miedo de una criada, de una mujer?
¿Cómo? Salió de la barca para caminar sobre el agua, Pedro, en una oportunidad. ¿Cierto? Y no tuvo miedo, salió a la barca. Audazmente había tomado su espada en su mano en defensa de su Señor. Cuando lo tomaron preso a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a ese siervo de su Señor. O sea, era audaz él, era muy audaz. Él no era un cobarde. No era cobarde. Su miedo no era simplemente porque pertenecía a Jesús, era uno de ellos. Era algo más profundo, era algo más profundo. Parecía que era la cruz romana lo que Pedro temía, de que lo iban a agarrar y lo iban a crucificar igual que a Jesús. Ese era el miedo. Este instrumento de castigo que en esa época estaba vigente, el romano, no era una inyección letal como hoy en día que tienen en los países donde hay pena de muerte, solamente una inyección letal y ya está, ¿no? Este era un madero de tormento, madero donde estaba crucificado y tenía que estar quizás varias horas ahí. Y bueno, si no llegaba a morir en esa situación, le quebraban las piernas. O sea que él ya sabía lo que estaba por venir. ¿Ah? Entonces, este castigo fue un castigo cruel e inusual, hermano. Los romanos utilizaban la cruz para ejecutar a los infractores de la ley, ¿no? Como si estuviera pasando de moda, ¿no? Habían elevado el travesaño del sufrimiento humano a nivel superior. Eran muy crueles los romanos, muy crueles en cuanto a la carga. La cruz estaba destinada, ustedes saben, hermanos, a ser algo que causara miedo, ¿no? Como algo ejemplarizador. Eran realmente malhechores, ladrones, violadores, qué sé yo, todos los que tenían esa, eran crucificados en ese momento. Pedro, sin duda, había visto a hombres retorcerse, ¿no? Como gusanos cuando el acero de los romanos con las púas penetraban su carne cuando los castigaban. Él veía esto. Él había visto, hermano. Había visto a soldados sujetar diligentemente manos involuntarias y apremiantes. Había oído también Pedro el inolvidable golpe sordo del martillo cuando clavaban fríos clavos a través de la cálida carne humana, liberando chorros de sangre de las manos, de los pies. Había sido también Pedro testigo silencioso mientras hombres endurecidos de repente se convertían en animales, gritando, horrorizados por la cruda realidad de su terrible situación. Como yo decía, Señor, ten compasión de mí. Tremendo lo que Pedro también había visto. Entonces todo esto yo creo que lo aterraba a Pedro. Todo esto lo aterraba. Entonces yo creo que por esa situación también él lo negó a Jesús. Una mirada a sus ojos fue suficiente para aterrorizar el más sensible de los corazones humanos. Y no solamente eso, sino que también había visto Pedro la indescriptible tortura cuando la cruz fue arrojada sin piedad al suelo. Desgarrando la carne mortal, como una gran bestia desgarrando brutalmente a su presa indefensa. Realmente no era la doncella a la que tenía, a la que le temía. No era ella, criada, a la que le temía. Era una amenaza aterradora del madero, del tormento romano. Ese era el miedo. Yo a veces me pongo en el lugar de Pedro. Ponte en el lugar de Pedro. ¿Cómo reaccionarías?
hoy en día en la persecución que hay en el mundo entero. Que si tú testificas que eres seguidor de Cristo, puedes ser castigado, encerrado en una cárcel, perder a tu familia, perder a tu vida misma. Como esa mujer que cuando aceptó a Cristo en su corazón y fue a su casa y comentó esto, su marido la electrocutó y en el mismo acto murió. Entonces todo esto le aterrorizó a Pedro y también quizás a nosotros nos hubiera pasado lo mismo, ¿no? Pienso yo. Y la pregunta a veces nos decimos, ¿eres como Pedro? Algunos dirán, no, yo estoy dispuesto a dar. Pedro fue muy valiente, varias ocasiones. ¿Ah? Tal vez usted se arrodilló una vez a los pies del Hijo de Dios y confesó sus pecados, como a veces lo hacemos, ¿no? Nos entregó nuestra vida a Cristo. Y te das cuenta que ahora perteneces a Jesús. Y no te avergüenzas de confesar ante los hombres. El que recibe a Cristo en su corazón en ese momento recibe el primer amor, está dispuesto a confesar, lleva la palabra, está. Pero no tiene vergüenza de llevar la palabra. No tiene vergüenza confesar que es un hijo de Dios. No, eso pasa en el principio. Por lo tanto, puede ser, ¿no?, que nosotros en ese momento hemos confesado nuestra fe, hemos compartido nuestra fe, hemos estado predicando la palabra a nuestros vecinos, a nuestra familia, para que también puedan entender esto de lo que el Señor pasó por causa de nosotros. Pero si hacemos un balance, como siempre hacemos un balance, de a cuántas personas llevamos a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces hemos estado predicando este evangelio? Y peor si decimos, ¿cuántas veces negamos a Cristo? Con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con avergonzarnos de la palabra, con no hablar de la palabra. Entonces, yo creo que es un momento, ¿no?, de meditar, de reflexionar en todo esto lo que le pasó a Pedro. Porque realmente es una historia muy conmovedora. Todo tipo de matices en cuanto a su forma de ser, a su carácter. O sea, a veces pasamos por todas estas etapas de Pedro. Todos en un momento dado somos Pedro. Todos. ¿No? El apóstol Pablo llama la ofensa de la cruz, ¿no? Al igual que Pedro. Tememos a esto porque el dolor personal que traería, ¿no?, es que el Señor, cuando nos dijo que si queremos ser su discípulo, nos negáramos a sí mismos, tomáramos la cruz cada día. Y tomar la cruz este es el problema que nadie quiere tener. Todos aceptar la cruz, aceptar a Cristo, recibir las bendiciones, la sanidad, todo esto, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Estar entre las cuatro paredes de la iglesia cada domingo, ir a recibir la bendición, todo eso. Pero, ¿quién quiere ser el discípulo realmente del Señor? ¿Quién quiere negarse a sí mismo? ¿Quién quiere tomar la cruz? Momento de dolor, de tortura, de lo frío, de lo tormentoso, de los clavos. Esto está hablando en forma figurada, ¿no?, de los problemas que puede acarrearnos, ¿no?, el ser realmente verdadero discípulo del Señor. ¿Quién quiere en estos días? ¿No? Nadie. Yo creo que a veces muchos de nosotros estamos haciendo como Pedro. Estamos siguiendo a Jesús de lejos. ¿Y usted lo que le digo, hermano? Estamos siguiendo a Jesús de lejos. Nos sentamos con impíos, con gente del mundo, sin ninguna preocupación real por nuestro bienestar eterno.
Creo que hemos perdido el norte. Y esto no puede ser. Estamos siguiendo de lejos a Jesús. Entonces, a veces hoy es el canto de la conciencia, ¿no? No el gallo, es el canto de la conciencia, que ha despertado su voz en tu conciencia. Tal vez en esta noche, en este día, necesites ir a un lado, ¿no? Y orar amargamente con Jesús. Que tomó una buena decisión, tan distinta como la de Judas. Sería bueno que en esta noche, en este día, en esta tarde, en esta mañana, puedas meditar en esto. Y no solamente decir a Pedro, ese Pedro, cómo lo negó y cómo puede ser. En un momento dado de nuestra vida, podemos tomar actitudes tal cual la tomó Pedro. Quizás la estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta. Si no estamos haciendo nada es porque, si no está pasando nada, porque no estamos haciendo nada. Hermanos, vienen los días difíciles sobre la tierra, donde nuestra fe va a ser probada. Así como Pedro. Pedro se anticipó a decirle que estaba dispuesto a dar su vida, que nunca lo iba a negar, que fue el momento. No, dijo, no lo conozco. Oh, amargamente. Pedro salió del patio llorando amargamente. Claro, porque la voz de la conciencia. El canto del gallo despertó la voz de la conciencia. Porque el Señor le dijo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Esto estaba, ¿no? Ya le había dicho el Señor. Realmente este tema de Pedro sea algo que nos llame a reflexión todos los días. Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Realmente mañana tocaremos otro tema y ya, todo olvidado. Ojalá que no sea así. Escuchamos un tema musical, ¿sí? Seguimos con el programa Un Encuentro con Jesús en este día tan maravilloso, tan bendecido, cuando tenemos una temperatura muy linda. Algunos dirán frío, porque nadie se contenta, ¿no? Frío, mucho calor. Tenemos una temperatura de 16 grados, así que hace un poquito de frío. Pero gracias a Dios que podamos haber pasado ese tormento del calor que ha golpeado. Estamos escuchando un tema musical y luego seguimos con el programa Un Encuentro de Jesús, que hay mucho material, que hay mucha bendición. Continuamos. Porque todos los momentos son especiales con Dios. Te invitamos a continuar con nuestra música. Radio Vida Nueva Online. Play Store Vida Nueva Online. Tu radio amiga. Difundiendo todo el consejo de Dios. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la vida.
soportó en una cruz el dolor, evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré. No me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón. Tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Ey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Este programa está diseñado para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido, basado en la Biblia, para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Nos encantaría tenerlos a bordo en este viaje emocionante de aprendizaje y crecimiento espiritual. Únanse a nosotros en Estudios Bíblicos Vida Nueva Online y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Somos Radio Vida Nueva Online. Sensaciones compartidas. Quizás en este momento no puedas predicar en tu iglesia o salir a la calle a evangelizar. Que seas mi universo. Pero sí puedes aprovechar la tecnología para animar, enseñar y cambiar las vidas de las personas con las buenas nuevas de Que Jesús. seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Es un consejo de tu radio amiga, Vida Nueva Online. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas.
Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. La mejor manera de enfrentar la vida. El sendero que conduce a la felicidad permanente parece estar bloqueado de innumerables problemas. A muchas personas les ha sido robada su felicidad, han sido despojadas de su alegría y han visto su eficacia y productividad reducida a la nada. Pero créame, este no es el destino para el hombre, no es el plan supremo de Dios para la humanidad. Dios nunca ha diseñado al hombre para la desdicha y la infelicidad. Su plan inmutable ha sido crearnos para el éxito, la victoria y el triunfo. Su meta para cada persona es el bienestar. Usted tiene dos opciones en la vida: vivir bajo la continua opresión de los problemas o vivir por encima de ellos. Si usted tiene la tendencia de mirar cara a cara sus problemas y trata de resolverlos con sus propias fuerzas, le diré cuál será su resultado: fracaso. Pero si usted se hace el hábito de enfocarse en Dios primero y luego dirigir su mirada a los problemas, verá que estos se ven a su justa medida. Esto significa entregarle a Dios todo su ser, sus esperanzas, sus preocupaciones y problemas. Significa abandonarse totalmente en las manos de Dios. La persona en estado de depresión no ha puesto en las manos de Dios la totalidad de sus problemas. La persona llena de angustias tampoco le ha entregado a Dios cuando le aflige. No le ha entregado sus problemas, no le ha entregado su futuro o sus aspiraciones. Dios no las tiene aún. La persona todavía los atesora celosamente. Por tanto, Dios no podrá hacerse cargo de ellos mientras las personas insistan en retenerlos. ¿No se dan cuenta que mientras sigan insistiendo en aferrarse a sus problemas, serán totalmente responsables de lo que les sucede? En lugar de que Dios cambie los problemas que afectan sus vidas, pretenden cambiarlos ellos mismos. En lugar de que Dios lleve sus cargas, insisten con llevarlas ellos mismos. Pero una persona que las entrega en manos de Dios, será Él quien tendrá que hacerse cargo de sus problemas. El Señor implora cariñosamente que echemos sobre Él todas nuestras preocupaciones, ya que Él cuidará de nosotros. La gran ventaja que tenemos es que podemos acudir a Dios y poner sobre Él todas nuestras ansiedades. En muchas partes de la Biblia Dios dice palabras como estas: esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de nadie, porque Dios es el que va con ustedes. No los dejará ni los desamparará. Los hijos de Dios somos los únicos que podemos andar por la vida con valentía y sin temor alguno. Esta es una maravillosa verdad, y el requisito previo para poder gozarla es entregarse a Dios totalmente. No trate más de resolver sus preocupaciones por usted mismo. Poner a Dios de nuestro lado siempre ha sido y siempre será la mejor manera de encarar la vida. Que Dios le bendiga. Qué verdad dijo nuestro consiervo amigo pastor Sinali, ¿no? Acerca de no tratar de solucionar nuestros problemas por nosotros mismos, sino dejarle al Señor, ponerle en las manos del Señor. Porque muchas veces tenemos el pensamiento de... Algunas veces conversé con algunas personas que dijeron: no, es que no le quiero a molestar a Dios porque con mis problemas, ya que Él debe tener muchos problemas de solucionar de la gente, del mundo. Pero yo creo, hermanos queridos, que esa persona que piensa de esa manera, su Dios debe ser muy limitado, muy chiquito, pero nuestro Dios es grande, poderoso, ¿no? Cada día solamente Él pide que le lleves tus cargas. El Señor dijo, ¿no? Haciendo mención a esto: echa toda tu carga sobre mí. Sí. Esto es bueno porque nosotros sabemos que no tenemos esa posibilidad de hacer las cosas bien. Y todo esto viene por el pecado. El pecado que realmente fue funesto y desastroso, ¿no? El pecado de Adán y Eva. Yo creo en esta noche, en esta segunda parte, comentar algo del título que ahí tiene usted en pantalla.
la reflexión de hoy, ¿no? Y habla de algo que realmente a muchos lo han adornado, no le han dado mucha importancia. Y dice, el mayor problema en tu vida es tu pecado. El mayor problema de tu vida es pecado. Isaías, el capítulo 59, verso 2, dice, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Lo dice al pueblo de Israel, ¿no? Por causa del pecado, Él, o sea Dios, ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escuchar. Ya no quiere escuchar. Hay muchas culturas hoy en día muchas culturas que no piensan que el pecado es feo, malo. De hecho, muchas personas hoy en día vemos aún en nuestras iglesias que piensan que el pecado es divertido. Que no es un pecado grande, es un pecado chiquito. Piensan en los medios de comunicación, programas de televisión, ¿no? Los memes en las redes sociales que siempre vemos a cada momento, las películas, que usan el pecado, hermanos, como algo gracioso, algo que da risa. ¿No? Que algún niño, por ejemplo, habla alguna mala palabra y los padres, en vez de llamarle a la atención, les causa gracia. Causa gracia. Ayer veían por la televisión acerca de cómo un presentador de la televisión, que yo me parecía que era una persona muy seria, ¿no? Que tenía convicciones morales, ayer presentaba con toda naturalidad, hacían una entrevista a abuelas trans. Esa abuela trans llevaba a su nieto, ¿no? Un niño. Pero yo digo, ¿no? A veces la humanidad está loca. Loca. Y esto, hermanos, es una estrategia de Satanás. Lograr que te rías de las mismas cosas y que te mofes, ¿no? De las mismas cosas que pusieron a Jesús en la cruz. Estoy recordando este tiempo de la crucifixión, ¿no? Hermano, Satanás disfraza el pecado para que veas atractivo, deseable, divertido. Es muy raro que en los medios de comunicación veas las consecuencias del pecado. Muy raro. A no ser que sea un canal cristiano. Pero en lo demás, realmente, hermano querido, llama la atención. El pecado no es como tal. Ahora, si quieres saber cuán horrible es realmente el pecado y el daño que esto ocasiona, mira a Jesús sangrando en la cruz. Y está. El sufrimiento de Jesús, hermanos, ahí en la cruz, todo lo que sabemos, cómo sufrió, cómo fue torturado, cómo fue clavado en sus manos los clavos, en sus pies, ¿no? Demuestra, hermanos, lo mucho que cuesta pagar por tus pecados. Esto no. La cruz muestra el daño, hermanos, que hace el pecado. El pecado es destructivo. No estamos hablando de grados del pecado, sino el pecado en sí. El pecado, hermanos, tiene todo tipo de consecuencias en tu vida. Y hoy voy a mostrarte, hermanos, tan solo unas cuantas
consecuencias del pecado en tu vida, en mi vida. Primero, que el pecado nos aísla de Dios, como dice el texto que leímos al comienzo, ¿no? Pero ¿por qué nos aísla de Dios? Porque Dios es santo y tú no lo eres. Este es el problema. El pecado crea un conflicto, hermanos, y pone la distancia entre tú y Dios. Isaías, el capítulo 56, nos dice, ¿no? El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. El pecado, hermanos, siempre deja distanciamiento a su paso, aún entre tú y Dios. Sí, te separa de Dios. Te vuelves enemigo de Dios. Ese gran problema que a veces no entendemos, ¿no? Pensamos que pecar es algo natural hoy en día, que no hay consecuencias, porque sabemos que Dios es bueno, Dios es amor y nos va a perdonar. Sí que nos va a perdonar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero también tenemos que pagar las consecuencias de ese pecado. Entonces, es como aquel que está frente a un juez, ¿no? Está acusado de robar. Y le dice, señor juez, yo sé que he pecado, pero quisiera que me perdone y bueno, y me vaya a casa tranquilo. Seguro que ha confesado y tiene que pagar la consecuencia, a la cárcel. Otra de las causas y de las consecuencias en tu vida y en la vida del ser humano es que el pecado, hermanos, causa enormes cantidades de estrés en tu vida, tu salud. Porque hay algo que Dios puso en el ser humano, y es la conciencia. Podría decir, de las más grandes fuentes de estrés es la culpabilidad. No reconocida, no resuelta. El mismo rey David dijo, ¿no? En el Salmo 38, verso 4, dijo, mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mientras callé, mis huesos se debilitaron. O sea, realmente lo llevó a un estrés tremendo que hoy en día es el punto principal, ¿no? de los problemas del estómago, no podríamos decir, gastrointestinales. Causa úlceras, que causa problemas estomacales. Ya que David lo dijo, ¿no? Y aferrarse al pecado, hermanos, tiene un precio emocional. Porque uno se hace constitucionario del pecado. Uno lo practica luego el pecado, se deleita en el pecado. La conciencia está cauterizada. Me interesa, ¿no? Dice, total, después de lo bailado, cuando tú, hermano querido, cuando tú rompes las leyes de Dios, eso te lleva a la preocupación, al temor, a la culpa, a la inseguridad. ¿No experimentarías esto si siempre hicieras las cosas a la manera de Dios? Harías, obedecerías mandamientos, las instrucciones que Dios te da. Pero no lo haces y no puedes. El apóstol Pablo decía, ¿no?
lo bueno que quiero hacer, esto no lo hago. Sino lo malo que no quiero hacer, esto lo hago. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Ay de mí, decía, ¿no? Y esta es la realidad del pecado. Esta es la realidad del pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Quizás no en esta tierra. En esta tierra quizás tendrás que pagar las consecuencias de haber adulterado, haber robado, haber matado. Correctamente sí, porque hay autoridades, hay leyes. Pero el problema es en la vida espiritual. Cuando vos partas del escenario de esta tierra. Este es el problema. ¿No? Causa estrés. ¿Quieres vivir preocupado, triste, cabizbajo? Un pecado no resuelto. Un pecado no reconocido. El enemigo es así. El enemigo quiere que lo minimices. O sea, ¿qué hacemos? El Señor dijo, ¿no? Si alguien llama a su hermano necio, es un homicida. El Señor dijo, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Imagínate lo que es. Por eso es importante vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Es difícil? Es difícil, pero no es imposible vivir una vida en santidad. ¿Sí? Y podría decir tercera consecuencia acerca de todo esto, es que el pecado te condena. Y esto se ve, ¿no? Cuando violentan las leyes de Dios, o cuando violentan las leyes de un país, ¿no? Siempre hay una penalidad. Y cuanto más si violentas las leyes de Dios, habrá una penalidad tremenda, ¿no? En tu vida espiritual. En ambas, autocondenación y juicio de Dios, de un Dios justo. El Salmo 7, verso 11 dice, la Nueva Versión Internacional, Dios es juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Y el apóstol Pablo decía, ¿no?, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosecha. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano va a llegar el juicio, ¿verdad? Entonces, quizás en este día que hablamos de este tema del pecado, pienses que tu mayor problema es un conflicto en una relación, problema de salud, o problemas para encontrar un trabajo. Pero la realidad, hermano, es que tu mayor problema es que estás en guerra con Dios. Si tú no confesaste tu pecado, no arreglaste con Dios, estás en guerra con Dios. ¿Y quién puede realmente, no, estar separado de Dios? Nadie, ¿verdad? Por eso es por lo que estás quizás tan frustrado, estás estresado, no tienes paciencia, no soportas, estás en un momento de un carácter irascible, ¿verdad? Y es por esta situación. Porque hay un pecado en ti, y algo que ha hecho una separación con Dios, ¿verdad? Fuiste creado para vivir una vida en armonía con Dios. Y que cuando el Señor creó a Adán y Eva, Dios se paseaban, hablaban con Dios. Una relación muy amorosa, ¿no? Como un padre, como un hijo. Todo lo que pasa. Dios te creó para vivir una vida en armonía. Y Él te ama.
Él te hizo, ¿no? Él envió a su Hijo a morir por ti. Él quiere estar en armonía. ¿Ah? Por eso las personas se frustran, ¿no? Porque por eso están estresadas. Este mundo está estresado, violento. Bueno, porque no tienen no tienen esa paz en su corazón, no tienen paz de Dios. Ese es el gran problema de la humanidad. ¿Y cuál es la solución? Arrepentirse de sus pecados, hoy y cada día, para que pueda estar con Dios en paz siempre, ¿verdad? Porque esta situación nos va a llevar a un decaimiento físico, a un decaimiento en lo espiritual. No nos permite crecer. El pecado es un obstáculo que no nos permite avanzar a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestra vida no crece, no da fruto? El Espíritu Santo no puede obrar en nuestra vida, porque hay algo, hay pecado. Por eso decía en la palabra que leímos, decía en Isaías, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Este es el problema. Es fácil de solucionar. Hay una puerta de salida. Jesucristo. Jesús es la puerta. Y dice, por causa del pecado, dice Isaías, Dios ha escondido su rostro de ustedes. Ya no quiere escucharlos. Mire usted, hermanos, a lo que nosotros hacemos, ¿no? La consecuencia de nuestro pecado. Hacemos de que Dios no nos responda. Haga oídos sordos, nos escucha, sí, pero no nos responde porque yo digo siempre es como, antes me acuerdo de los teléfonos, teníamos un teléfono de línea y ahora también tenemos, por supuesto, pero cuando se rompió el cable, no me escuchaba la persona, estábamos incomunicados. Esto hace el pecado, rompe la comunicación con Dios. Y el pecado realmente es algo voluntario, nadie nos obliga. Por eso la solución está en Cristo. La solución está en confesar. El pecado tiene todo tipo de consecuencias en tu vida, ya hemos analizado, lo hemos visto, ¿verdad? Imagínate, hermanos, cuando pasó con David, ¿no? Porque si David hubiera temido a Dios, cuando sus ojos se abrieron al ver bañarse a Betsabé, nunca habría cometido adulterio y luego cometido asesinato, ¿no? Otro caso de Judas, si hubiera temido a Dios, no habría permitido que la semilla primero de la codicia entrara en su corazón y luego hubiera dejado que le colocaran una soga alrededor del cuello. Si Sansón hubiera temido al Señor, no habría permitido que la lujuria, ¿no?, lo llevara al pecado. Y como Judas lo llevó a la tragedia del suicidio. Vemos estos casos. Por eso, hermanos, es importante recordar, ¿no?, que las Escrituras nos enseñan sobre la importancia del temor a Dios, que nos ayuda a mantenernos en el camino correcto y evitar la tentación. Al leer historias de personas que no temieron a Dios, como David, Judas, Sansón, podemos aprender de sus errores y evitar seguir sus pasos. Por eso en este día yo quisiera animarte, ¿no? No lo hacemos nunca en el programa, porque creemos que cada uno tiene que tener su ser llamado a reflexión, su conciencia y hacerlo personalmente, pero en este día te voy vamos a hacer una oración de fe para aquellos que quizás
me están viendo por primera vez, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿no? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, capítulo 8 y 9. Y Romanos nos dice en el libro de Romanos que si confesamos nuestros pecados, que si confesamos con nuestro corazón y con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús fue levantado de los muertos, entonces esto es una oración de fe que nos va a llevar a un momento tan distinto a lo que estamos viviendo. Podés decir en tus propias palabras, querido Jesús, yo no quiero que mi pecado me separe de ti. Nada más. Tú has prometido que si confío en ti, todo lo que alguna vez he hecho malo, será perdonado. Aprenderé el propósito de mi vida, tú me aceptarás en tu morada eterna en el cielo en un día. Y decirle, ¿no? Yo confieso mis pecados. Y creo que tú eres mi Salvador. Tú has prometido que si yo confieso mi pecado y confío en ti, yo seré salvo. Yo confío en ti cuando dices que tu salvación viene por gracia. Vimos ahí en Efesios, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. Y no por algo que yo pueda hacer. Te recibo en mi vida como mi Señor. Hoy te estoy entregando cada parte de mi vida bajo tu administración, para que tú me guíes. Yo quiero vivir de la manera en la que me criaste para vivir y usar el resto de mi vida para servirte en lugar de servirme a mí mismo. Comprometo mi vida a ti y te pido que me salves y me aceptes en tu familia, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, creo que a partir de este momento tu vida tiene que ser. Pasas a formar parte de la familia de Jesús. Hoy tuviste un encuentro con Jesús. Gracias a Dios por este tema que realmente me tenía deseo de compartir este tema acerca del pecado. Es un tema que hoy en día está destruyendo a la humanidad. Todo lo que está aconteciendo en el mundo es producto del pecado, producto de estar separado de Dios. Así que en esta noche, si hiciste esa oración, ve, yendo conmigo, en tus propias palabras, sencillas, reconociendo que Jesús murió por ti, resucitó, y reconociendo que lo ofendiste con tus pecados, que lo recibes como el Señor de tu vida. Creo que has hecho una declaración que va a ser para tu vida eterna. Escuchamos un tema musical mientras reflexionamos sobre este tema. El mayor problema en tu vida es tu pecado. Y es tan sencillo. Arrepentirse, confesarlo. Dice que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad, nuestro pecado y limpiarlo. Escuchamos un tema musical, ¿sí? Cuánto me bendice tu amor sin condición, aún con todo lo que hice. Tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Ver si
estás en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. Me miraste de donde vengo, cambiaste mi rumbo, cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya se fue, todo lo has cambiado. De todos mis pasos, cambiaste mi corazón. De todos mis pasos, y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. De la A a la Z y todo cerrando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te amo, Jesús. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Somos Radio Vida Nueva Online. Sensaciones compartidas. Seguimos con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado estos singles publicitarios de la radio también, porque tenemos la radio, estamos transmitiendo. Hoy no estamos saliendo en vivo, pero ya seguramente a partir de mañana volveremos a salir por la radio, y yo siempre les mando el link en Facebook, que ya estamos en vivo, ¿verdad? Y también tenemos el programa de los días lunes, todo el panorama cristiano de noticias. Tenemos una hora de noticias donde informamos al pueblo de Dios todo lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Acerca de la persecución, acerca del daño que se está haciendo a la familia, también de noticias donde hay de los avivamientos, de cosas muy hermosas también que están pasando en el mundo, bendiciones, ¿verdad? También tenemos otro programa muy cortito, es un programa de reflexiones cortas, como es Tu Palabra es Verdad, que lo pasamos en podcast por Spotify. Estamos también por Instagram, también lo pasamos. Así que tenemos bastante material como para seguir difundiendo la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Bueno, ahora quiero presentarles en Conociendo la Biblia. Seguimos hablando acerca de este tema, ¿no? De la separación de Dios por el problema del pecado. Y el otro día estuve viendo un video
video de la página de esta organización aguasvivientes.com. Me parece que es en Estados Unidos está la sede, ¿verdad? Y me pareció muy hermoso este video, que también nos llama a reflexión acerca de que todas las cosas es por fe, no por obras, ¿verdad? Y algún momento en nuestra vida vamos a llegar ahí a ese lugar. Dice, está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que yo les invito a mirar este video que realmente me gustó y que puedan opinar, ¿no? ¿Qué tal les parece este video? Vamos ya a lo que preparé para el día de hoy. Les presento al Señor Buena Gente. Si tú te crees una buena persona, esta es una muy buena persona. Bien, solo trato de hacer lo bueno. Él es tan bueno que cuando vayamos al cielo, Él será el primero en la fila. Bueno, no es para tanto. Señor Buena Gente, ¿y usted ha guardado los 10 mandamientos? Por lo general, sí. ¿Te puedo mencionar algunos para ver qué tan bueno eres? Ok. Bien, veamos este. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Bueno, sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. Ok, aquí tenemos otro. No robarás. ¿Alguna vez has robado algo, aunque sea una sola vez? No. Acabas de decirme que eres un mentiroso. Cuando era niño tomé algunos dulces sin permiso. ¿Y cómo se le llama a uno que roba? Un ladrón. Muy bien, probemos con otro. No cometerás adulterio. Eso es fácil. Yo nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, linda! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, entonces ya has adulterado con ella. Cierto. Uno más. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, mi Eso, Señor Buena Gente, es blasfemia. Piensa en esto. Dios te ha dado la vida, el alimento y todo lo que tienes, y tú has ensuciado su nombre. Resumamos, has admitido ser mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón, y esos solo son 4 de 10 mandamientos. Ok. Entonces no soy tan perfecto. En realidad es peor que eso. Supongamos que colocamos un chip en tu cerebro que pueda grabar todos tus pensamientos por una semana. Luego, sentamos a tus familiares y amigos para que observen lo que ha sido grabado. No, eso sería vergonzoso. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que Dios conoce todo tu corazón, aún los pensamientos más secretos. Bueno. Comparado con otra gente, yo soy un santo. Sí, pero el estándar de Dios no es otra gente, sino su propia ley. Piensa en esto, si solamente pecases 5 veces al día, en un año acumularías 1825 pecados. Si llegas a vivir hasta los 70 años, entonces habrás quebrantado la ley de Dios 127,000 veces. Y por cada pecado cometido tendrás que dar cuenta a Dios, porque la Biblia dice que todos daremos cuenta ante Él. Pero Dios me perdonará, ¿no? Bueno, veámoslo en una corte. Juez, yo sé que he roto la ley muchas veces, pero ¿no podrías simplemente dejarlo pasar? Solo un juez corrupto aceptaría eso, pero un buen juez diría: la justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es un juez corrupto, sino uno santo, y Él odia el pecado. Jesús nos advirtió que todos los pecadores serán arrojados a un terrible lugar llamado el infierno, donde serán castigados por toda la eternidad. Pero entonces, ¿cómo hacen las personas para ir al cielo? Solo hay un camino posible. Dios ama tanto a la humanidad que mandó a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. Él nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Luego se ofreció al Padre para llevar nuestro castigo. A Él lo azotaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz, donde Él murió por todos nuestros pecados y luego nos dio libertad. Jesús venció a la muerte y se levantó al tercer día.
Tú no puedes ganarte la vida eterna, sino que Dios la regala a todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará y te dará un corazón nuevo para que puedas vivir rectamente delante de Él. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda al pecado y ven a Jesús. Lee tu Biblia y busca una iglesia donde te ayuden a crecer. Ahora, sal y anúnciale a todos esta buena noticia. Qué hermoso este video, ¿no? Qué hermosura, que cómo presentan lo que es el hombre, ¿no? La verdad, todo hombre se considera santo, que no pecó, que no blasfemó, que no mintió. Y bueno, pero la Biblia nos muestra tal cual estamos. ¿Verdad? La Biblia es un espejo. ¿No? Pero la solución también está ahí. No todo es condenación, sino que hay solución. Hay una oportunidad para realmente hacer las cuentas con Dios. Y me gustó este video de esta página aguasvivientes.com. Estuve viendo su página y viendo algunas cosas, algunos artículos muy hermosos. Así que yo creo que todas las cosas hacemos compartimos, ¿no? Para seguir extendiendo el Evangelio, para que podamos seguir difundiendo la palabra de Dios. Así que bendecimos también a estos hermanos de este trabajo que están haciendo y que bueno, tratamos también de compartir nosotros con nuestra familia de un encuentro con Jesús. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este programa. Quizás hemos tocado temas que a nadie le gusta tocar esos temas, ¿no? Porque siempre nos gusta hablar de las bendiciones, de la sanidad, de la prosperidad, pero no hablamos de estos temas que nos llaman a reflexión. Y esto es algo muy importante, es crucial en nuestra vida. Porque donde no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Y si no hay perdón de Dios, hay castigo eterno. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Pues el Señor nos aconseja, ¿no? Y nos anima, dice, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido. Así que, amado hermano, amado amigo, si hoy así hiciste esta declaración de fe, realmente tu vida va a cambiar, tu vida va a dar un giro de 180 grados. Agradecemos a Dios por todo esto y lo estoy esperando el próximo programa, ¿no? Para seguir hablando de las bendiciones, para seguir hablando de las cosas que Dios nos llama a reflexión, ¿no? Temas que nos tienen que llamar a reflexión. Porque a veces estamos viendo que en las iglesias no están predicando esto del pecado, de la santidad, y nos estamos olvidando y nos estamos enfriando, ¿no? Estamos bien contentos en el fuego de como Pedro estaba en ese fuego metido ahí, olvidándose y pensando que él iba a estar a salvo. O por ahí nos pasa como Pedro, que estaba dormido en el momento que Jesús fue a orar. Hermanos, que no durmamos en lo espiritual, eso es tan importante. Así que agradecemos a Dios, un gran saludo a los hermanos de Puerto de Paz, de la iglesia donde estoy yo, a la sierva de Dios, Mabel Perticarini. Saludos a mis hermanos del grupo de varones, del grupo de la música, que también soy parte del grupo de la alabanza, y todos que realmente están trabajando en la obra del Señor, las hermanas con su trabajo, con las reuniones, los jóvenes, ¿no? Y este sábado tenemos una reunión de maestros de escuela bíblica para ver el trabajo que se va a hacer, todo esto. Así que un saludo también a la hermana Verónica, que siempre es nuestra suscriptora, ¿no? Junto con su familia.
Así que esperamos que todo salga bien y sigamos trabajando para la obra del Señor y no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que hermanos, con estas palabras me despido, que tengan un buen descanso y bueno, encomiende su vida al Señor. Si tuviera pecado hoy, solución. Así que Él está presto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos nuestra maldad. Abogado tenemos en Cristo. Que Dios nos bendiga. Y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos mi los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.